Si te han diagnosticado una hernia discal y ya estás pensando en cirugía, este video es para ti sin duda alguna. Hola, soy Betsa, fisioterapeuta, y durante años trabajé en un sistema de salud donde atendía a la mayoría de los pacientes con lesiones de columna, en específico como escoliosis y hernias discales. Pero la mayoría de estos pacientes, si te soy sincera, se les cronificaba el dolor, pero no por la lesión en sí, sino que se les cronificaba por la falta de información que obtenían e incluso por información que no era verdadera. Es por ello que decidí renunciar y decidí empezar a crear estos videos para poder llegar a más personas y poder brindarles la información correcta, información que realmente les va a ayudar a recuperarse de la lesión que presentan en su columna. Si ya eres una persona que tienes una lesión de columna y tienes el dolor cronificado, es decir, que tu dolor ya presenta más de 3 meses o de 6 meses de duración, no te preocupes, porque lo importante es que con la información correcta vas a poder disminuir los dolores que tienes y que los mismos no persistan por más tiempo, porque mientras más tiempo persistes con el dolor, es más tiempo que te va a llevar para recuperarte y es más tiempo que tu cuerpo tiene recibiendo información que está errónea o está alterada. Entonces bien, antes de empezar con los ejercicios que te voy a mostrar, quiero que entiendas que muchas hernias mejoran con un tratamiento conservador. Es decir, que la cirugía no es la primera opción para la mayoría de los casos. La mayoría de los pacientes que recién están diagnosticados con una hernia discal o escoliosis, en la mayoría de los casos la cirugía no es la primera opción. Y yo sé que te lo venden como una opción, e incluso hay personas que se los venden como una primera opción, pero no es la primera opción. Siempre la primera opción va a ser un tratamiento conservador. Es eso que puedes llegar a intentar o hacer antes de tener la opción de la cirugía. ¿Sabes? Tú primero vas a intentar todo lo posible o todas las soluciones que te brindan para no llegar a cirugía, porque si bien es cierto, es mejor evitar una cirugía, quiero que también lo entiendas, porque hay personas que piensan que yendo a cirugía es lo mejor, lo más rápido, y piensan que se va a solucionar todo. Supongamos que eres de esas personas que piensan así, pero déjame decirte que en cirugía, te pueden solucionar el tema de la hernia estructuralmente, o sea, lo que tú ves visualmente, pero si no trabajas el procesamiento interno de cómo gestionas el dolor y el trauma o el diagnóstico como lo viviste, el dolor va a volver, y no necesariamente porque algo pase con tu columna, porque ya fuiste operada, sino necesariamente porque hay un procesamiento alterado pero a nivel cerebral. Entonces es importante que entiendas que no es la primera opción la cirugía, y por lo tanto existen muchísimas alternativas que te van a ayudar a disminuir estos dolores, y que una vez haciéndolas te vas a dar cuenta de que al final no necesitas cirugía. Lo que necesitas es un enfoque diferente, necesitas es un cambio de hábitos para que todo se pueda solucionar. Y eso es lo que yo aquí vengo a enseñarte, a mostrarte. Y realmente no necesito que me creas, ni te voy a pedir que me creas. Lo que te voy a pedir es que lo compruebes por ti misma, que pongas en práctica lo que yo te voy a decir o lo que yo te enseño en la mayoría de mis videos. Ponlos en práctica y tú mismo te vas a dar cuenta si mejoras o no mejoras. Ahora bien, el dolor no siempre es proporcional al daño. Hay muchas personas con hernias discales, hay muchas personas con escoliosis y estructuralmente tienen la lesión. Pero hay muchas personas que no tienen dolor a pesar de la lesión que tienen en su columna. Entonces es increíble cómo trabaja el cuerpo humano, el cerebro, cómo recibe la información, y en base a lo que el cerebro interprete o reciba de información va a emitir una respuesta que va a ser de dolor o no. Pero no necesariamente es porque tenga que haber un daño estructuralmente hablando. Obviamente si hay un porcentaje muy poco de personas que presentan dolor y se correlaciona con la lesión que tienen, pero es muy poco. O sea, pues supongamos que de 10 personas, unas 3 o 4 personas que realmente sí hay una relación entre dolor y daño. Pero en la mayoría de las personas, créeme que su dolor no siempre es proporcional al daño que ya presentan en su columna.
Ahora bien, el movimiento progresivo aquí es la clave. Aquí el movimiento es la clave. Y no solamente lo vendo como la solución mágica, ni tampoco lo vendo como la única solución, pero sí como una solución que tienes que tener muy en cuenta y siempre presente. El movimiento aquí es la clave. Y no el movimiento cualquiera, no el ejercicio cualquiera, es el movimiento progresivo, el movimiento que es adaptado a ti, el movimiento que es progresivo, que es adaptado a la persona. El movimiento que la persona fluye con él, que la persona se siente como en sintonía con él. O sea, es ese movimiento al que yo me refiero, porque yo aquí, más allá de hablar de lo que la mayoría hace, de ejercicios y ejercicios y ejercicios, a mí lo que me interesa es que tú agarres una conciencia sobre el ejercicio que vas a hacer, porque realmente no es el ejercicio lo más importante, sino la conciencia que tomas acerca del ejercicio, sino de cómo realizas el ejercicio, sino de qué piensas acerca de ese ejercicio, sino de la dosificación, de cómo lo implementas según tus necesidades, según tus miedos, según tu nivel de dolor. Entonces, eso es lo realmente importante. Ahora bien, vamos a hablar un poco, o te voy a explicar un poquito acerca de lo que es una lesión, una hernia discal, porque hay personas que no saben lo que es una hernia discal y muchas personas tampoco saben la diferencia que existe entre una hernia y una protusión a nivel discal. ¿Qué pasa? Que tenemos la columna vertebral, normalmente una persona sana, ¿cierto? La columna vertebral se compone de ciertas estructuras dependiendo del nivel en el que estemos hablando, bien sea cervical, dorsal, lumbar. Obviamente, en la mayoría de los casos, las hernias discales ocurren a nivel lumbar, en la mayoría, pero se puede dar también a nivel de cervical. Entonces, esta columna presenta en todas sus vértebras, entre las vértebras, presenta un disco intervertebral. Este disco intervertebral es el que nos permite amortiguar los movimientos, las cargas, es el que nos permite dar los movimientos en nuestro día a día. ¿Qué pasa con este disco intervertebral? Que este disco puede sufrir diferentes daños o lesiones dependiendo de la carga mecánica a la que nosotros lo sometamos, lo sometamos. Entonces, si el disco intervertebral que está cubierto, aquí te voy a poner una fotico, que está cubierto por un anillo fibroso, si dentro este núcleo o este disco intervertebral se desplaza, pero no rompe el anillo fibroso, hablamos de una protrusión discal, que es cuando no rompe el anillo, o sea, lo que lo recubre no lo rompe, sino que el disco se desplazó pero permanece dentro del anillo fibroso. No sé si me explico. Entonces aquí hablamos de una protrusión a nivel discal. Estas protrusiones son también muy frecuentes y son menos dolorosas o se consideran menos dolorosas que las hernias discales. Sin embargo, como siempre lo digo, el dolor depende de cada persona. Yo no te puedo decir esto duele hasta esta intensidad, porque es mi percepción del dolor y tiene que ver con el umbral del dolor de cada persona. Lo que yo te puedo decir que, bueno, en lo que se ha hablado acerca de la evidencia científica son un poco menos dolorosos que las hernias discales, pero esto va a depender totalmente de la persona. Esto es totalmente de la persona. Entonces, a diferencia de una hernia discal, es cuando la hernia, o sea, este disco intervertebral, se desplaza, pero sí llega a romper el anillo fibroso, o sea, eso que lo recubre, sí lo llega a romper. Entonces puede haber un desplazamiento hacia posterior, hacia atrás, o un desplazamiento lateral a nivel del lado derecho o a nivel del lado izquierdo. Si también se ven hernias discales, entonces de lado o hacia atrás. Obviamente las más frecuentes son hacia atrás. Estas son las más frecuentes, digamos que por el tipo de ocupación a la que se dedica la mayoría de las personas, que son trabajos administrativos, o la mayoría también las personas que cargan peso, los hombres, entonces desarrollan más que todo las hernias discales a nivel posterior. Pero bueno, con que sepas que se puede dar en cualquiera de ambos lados o también hacia atrás, está súper bien. Entonces esta principalmente es la diferencia entre una hernia discal y una protrusión. Ahora bien,
El reposo absoluto, que muchos profesionales de la salud lo prescriben como una primera solución, esto empeora realmente la situación. ¿Qué pasa? Que cuando una persona presenta una lesión de espalda, en este caso la hernia discal, los tejidos pasan por un proceso inflamatorio. Este proceso inflamatorio suele durar, hay una fase inflamatoria que bueno, depende de la fase en la que se encuentre, pero por lo general dura 21 días. Entonces, el cuerpo pasa por un proceso inflamatorio. ¿Qué pasa? Que al nosotros darle un reposo absoluto, lo que estamos haciendo es inflamar aún más los tejidos. Nosotros pensamos que lo que necesita nuestro cuerpo es reposo para que se recupere, pero realmente lo que le estamos dando es más inflamación. Porque esto también hay evidencia científica donde antes sí lo que recomendaban era un reposo absoluto a estas personas, porque bueno, se manejaba un protocolo para lesiones agudas donde era reposo absoluto, lo primero, pero ya esto ha ido evolucionando y déjame decirte que ahora el protocolo de lesiones agudas nos dice que debemos incluir movimiento controlado, un movimiento que se sepa hacer para una lesión. Entonces ya aquí están incluyendo el movimiento ante una lesión y lo mismo va a aplicar para cualquier tipo de lesión. Entonces en este caso el reposo absoluto empeora la situación y por lo tanto debes tener en cuenta que así tengas dolor y estés en una fase inflamatoria, tienes que moverte. Ahora bien, ¿qué es lo que significa un tratamiento conservador? Quizás lo has escuchado en muchos profesionales y realmente un tratamiento conservador lo que significa es un tratamiento de fisioterapia, o sea, rehabilitación. También aquí se incluyen lo que son la parte de la nutrición, la gestión del estrés, o sea, digamos que todas esas cosas que tú puedas hacer que sean no invasivas, que te lleven a no tener que necesitar una cirugía. Todo eso es un tratamiento conservador. Es algo muy básico, algo muy sencillo, pero básicamente es esto. Sí, te voy a mostrar 3 ejercicios que realmente ayudan muchísimo a estas personas que tienen hernias discales y que los van a ayudar a que mejore muchísimo su dolor mediante la práctica y la repetición. Tienes que entender que el movimiento tiene que ser controlado, tiene que ser un movimiento suave para ti y a la vez tienes que darle mucha estabilidad al core. Pero bueno, a medida del ejercicio yo te voy a ir explicando. Sin embargo, quiero que entiendas que estos ejercicios son muy generales, obviamente no sustituyen a la parte de la evaluación personalizada que podamos tener con el paciente, pero van a ser una ayuda muchísima para las personas que tienen hernias discales y que quieren evitar llegar a la cirugía. Así que presta atención a cada uno de estos ejercicios. Rápidamente te quiero decir que estos ejercicios te van a ayudar si no presentas síntomas neurológicos graves, como por ejemplo pérdida de control de esfínteres, incontinencia urinaria, o si no tienes una pérdida de fuerza que ha sido progresiva. Entonces vamos con los ejercicios. Este primer ejercicio se llama el ejercicio del perro gato. Este ejercicio me gusta muchísimo porque es un ejercicio muy suave, especialmente para estas personas que tienen una lesión como una hernia discal. En estos momentos, cuando una persona ha sido diagnosticada y presenta hernias discales, la columna se coloca en guardia y entonces obviamente necesita de movimientos que sean suaves y que sean controlados. Entonces este ejercicio que estás viendo, trata de realizarlo de manera suave, de manera controlada, y así como lo estás viendo, al momento de encorvar la espalda, baja la cabeza, y al momento de arquear la espalda, tú vas a subir la cabeza. Trata en todo momento de mantener una respiración controlada de igual manera y de que si lo vas a hacer con presencia de dolor, si lo haces y tienes dolor, no te asustes, esto no está malo. Esto quiero que entiendas que es simplemente tu cerebro que está interpretando como que el ejercicio me está generando más dolor, más lesión, pero no es así. A medida de las repeticiones y de los días, de cuanto tú lo repitas, esto va a ir disminuyendo. Entonces esto es lo más básico que tienes que entender para que puedas realizar el ejercicio con dolor, siempre y cuando sea un dolor muy controlado.
¿ok? Que sea un dolor no tan intenso. Yo te digo, bueno, este ejercicio del 1 al 10, ¿qué tanto te genera dolor? Si tú me dices, bueno, yo te lo puedo aceptar hasta un 6, 7. Si tú me dices, no, es un dolor muy intenso, un 8, 9 o 10, yo te digo, no lo hagas. Pero si es un dolor controlado, menos de 7, de 6, esto depende mucho del umbral del dolor de cada persona, hazlo de manera lenta y de manera controlada. ¿Cuántas repeticiones vas a hacer? Hazlo inicialmente unas 8 repeticiones. Si puedes llegar a 10, perfecto. Si no, haz 8. Y si no, las repeticiones que tú consideres que puedes llegar a hacer. O sea, eso mismo te lo va diciendo tu cuerpo. Si son 5, bueno, son 5. Haces solamente 5 repeticiones, descansas y lo vuelvas a hacer otras 5 repeticiones, o sea, 2 series. O lo que tú consideres, porque tu mismo cuerpo te va hablando y tu mismo cuerpo te va diciendo, bueno, puedo hacerlo hasta aquí o puedo hacer un poco más. ¿Qué es lo mínimo? Una sola serie de 5 repeticiones, 8 repeticiones o hasta 10 repeticiones está perfecto. Lo más importante es hacer el ejercicio y a medida de la repetición, créeme y te aseguro que tus dolores van a ir disminuyendo. Perfecto, entonces ahora vamos con el ejercicio número 2, que es bicicleta estática o caminadora. O puedes hacer ambos, pero no el mismo día. Esto consiste en que vamos a incluir un entrenamiento aeróbico. Muy importante si tienes una hernia distal. ¿Por qué? Porque el entrenamiento aeróbico me encanta porque trabaja todo el cuerpo al mismo tiempo. Es decir, te favorece la circulación a todas partes y va a llegar muchísimo a la columna. ¿Qué pasa? Que si tú me dices que eres una persona que tiene un trabajo administrativo, yo te digo, bueno, no hagas bicicleta porque vas a hacer más de lo mismo, vas a pasar más tiempo sentado. Entonces yo preferiría que optes por el ejercicio de una caminata, una caminadora, montarte en una caminadora o simplemente salir a caminar de ejercicio, ¿ok? Pero si por el contrario no tienes un trabajo administrativo, no te la pasas mucho tiempo sentado, entonces opta por una bicicleta estática. También aplica lo mismo, que sea un movimiento suave, un movimiento controlado, un movimiento que si bien te genera dolor, que sea el mismo tolerable para ti. ¿Qué es importante aquí? Que empieces unos 10 minutos de bicicleta o de caminadora y créeme que el movimiento aquí repetitivo es la clave y es la medicina para tu columna. Entonces la repetición es la clave. Trata de empezar unos 10 minutos. Si ve que no puedes mantener los 10 minutos constantes, no es 10 minutos, hago un poquito, me paro y luego vuelvo. No, es los minutos que tú puedas mantenerte constante. Bien, y lo mismo para caminar, es la constancia, es no pararte y me voy a poner a hablar, no, es seguir corrido caminando 10 minutos, entonces puedes fácilmente hacerlo durante 10 minutos o máximo 20 minutos y eso también te va a ayudar muchísimo. Hacer ejercicio muy sencillo, muy fácil, es una activación abdominal con las piernas dobladas o con las piernas flexionadas. En este ejercicio no me interesa que trabajemos el tema abdominal porque a medida que se fortalece los abdominales, la musculatura anterior del abdomen, a medida que la fortaleces, mejora muchísimo los dolores que te puedan dar a nivel posterior. Entonces, esto es clave. Para esto voy a necesitar que te acuestes boca arriba, tal cual como en el video, dobles tus piernas y vas a llevar el abdomen, o sea, ubica tu atención en el abdomen, lo vas a apretar, es como que si llevaras el ombligo hacia adentro, apretas y en este momento la zona lumbar se va a estabilizar completamente en el suelo. Hacer simplemente este ejercicio va a estabilizar y a fortalecer el recto anterior del abdomen, el músculo que está en la parte del abdomen. Entonces es un movimiento sencillo, o sea, simplemente consiste en apretar tu ombligo, en llevarlo hacia adentro. Puede que te genere dolor, como puede que no te genere dolor, pero en este momento es donde necesitas llevar tu atención al abdomen para que se fortalezca el músculo. Aquí estamos haciendo una contracción de tipo isométrica. Es muy bueno este ejercicio y necesito que lo pongas en práctica. ¿Cuándo vas a mantener este ejercicio? Bueno, vas a apretarlo, llevar el abdomen hacia adentro y lo vas a mantener unos 5 segundos. Luego sueltas. Y así lo vas a hacer por 10 repeticiones. Y lo mismo, si puedes hacer solo 5, haces 5, si puedes hacer 8,
solamente haces 8, y si puedes hacer 10, entonces llegas hasta 10 y lo repites 2 series. Lo que tú puedas empezar, pero lo mínimo es hasta 10 repeticiones y una sola serie. Entonces esto fortalece el músculo anterior, el recto anterior del abdomen, y a su vez estabiliza la columna lumbar. Para terminar, estos son los errores que debes evitar. Debes evitar hacer estos ejercicios con un dolor intenso. Contraindicado hacer estos ejercicios con un dolor intenso. Si bien pueden darte un poco de dolor, tienes que hacerlo con un dolor de tipo controlado, que sea controlado por ti, que sea aceptado por ti. Otra cosa que tienes que evitar es hacer el tema de ejercicios abdominales sin control. Cuando haces ejercicios de abdominales, que son muy buenos para estas personas con hernias, tienes que focalizar tu atención en el abdomen, en mantener apretado el músculo del abdomen. Focaliza tu atención en el abdomen y manténla durante todo el movimiento o ejercicio. Lo tercero que debes evitar es el reposo prolongado. Ya sabes que el reposo prolongado lo que hace es inflamarte aún más, inflama aún más tus tejidos y esto te daña aún más. Esto sí te lesiona, créeme que sí te lesiona. Y lo cuarto que vas a evitar es buscar soluciones mágicas. No busques para allá de buscar soluciones mágicas. Empieza a hacer lo que hay que hacer. Es sencillo. Tienes que hacer un cambio de hábitos, y el primer cambio de hábitos que tienes que hacer es es el ejercicio. Es meterte en la cabeza de que tienes que entrenar, tienes que hacer ejercicio. Chao las soluciones mágicas. No busques soluciones rápidas. Las soluciones rápidas no te van a ayudar para nada. Sí te ayudan para quitar el dolor momentáneo a corto plazo, pero a largo plazo vas a seguir teniendo dolor. Tú decides. Así que ya sabes, familia, la mayoría de las hernias discales no necesitan cirugía, se resuelven con un tratamiento conservador, y en la mayoría de los casos hay personas, entre el 70-80% de los casos, digamos que entre 10 personas que le diagnostican hernias discales, a 7 o 8 personas se les reabsorben estas hernias en cuestión de meses, 3 meses, dependiendo de la persona, de lo que haga y de sus hábitos, obviamente, de su ocupación, pero se les llegan a reabsorber las hernias. Entonces esto es importante que lo entiendas, y que lo que realmente necesitas es progresión, es estrategia, y necesitas una guía clara para saber qué es lo que vas a hacer, para que en el camino no te asustes, no te generes más miedo y no te genere por ende más dolor. Así que si este video te gustó y te ayudó muchísimo, compártelo con otra persona que también lo necesite, y suscríbete para no perderte más de mi contenido.